En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buen día, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, iniciamos una nueva jornada y una nueva semana. Buenos días, Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, buenos días, Venezuela, feliz semana. Bueno, esta semana, pues lamentablemente se inicia con una noticia internacional de mucho impacto, ¿no? Lo ocurrido en la madrugada de ayer En Orlando. fue terrible, una matanza, al parecer, realizada por una persona que habría jurado lealtad al grupo criminal terrorista de ISIS. Están desarrollándose las investigaciones en ese sentido, ya daremos detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Ayer el mundo hizo un seguimiento informativo a esta circunstancia, bueno, y por supuesto esto tendrá un reflejo apreciable en esta primera emisión. En lo nacional, bueno, sí, lo del revocatorio, ¿no? Sí, muchas dudas en torno a cómo hacer ese proceso de verificación, algunas complicaciones que tiene que sortear el sector opositor para poder lograr entonces el número de firmas, la verificación del número de firmas que se requiere en este tiempo previsto, que es entre el 20 y 24 de junio. Así es, allí muchos se han planteado por qué solamente las sedes locales del Consejo Nacional Electoral se habilitaron para realizar pues la verificación de esas firmas a través del sistema biométrico de captahuellas. Se habló de puntos para sencillamente en un principio, ¿no?, que iban a registrarse, pero finalmente esto enreda, complica, de acuerdo a lo que dicen los opositores, todo el proceso. Bueno, tendrán que movilizarse con mucha intensidad, ¿no? Por si acaso, pues no se logran. Bueno, tampoco el número de personas que se necesita es la verificación de casi 196.000 firmas, ¿no? Sí, sí. Sí, no es la totalidad de esta más de 1.300.000 firmas que se validaron, pues. En ese caso, por ejemplo, sacaba algunas cuentas el alcalde Ramón Muchacho que presentaba por allí. Si se necesitara esa totalidad de firmas, en el caso, por ejemplo, de Maracaibo, se tendría que validar aproximadamente 10 firmas por minuto. O sea, no rinde el tiempo. Estimado, o sea, repartiéndolo equitativamente en estos 5 días. Así que imagínate cómo sería de engorroso. Bueno, y eso sí, entrar en detalles, Carlos, pues en lo que fueron los parámetros para invalidar 600.000 firmas, pues llama poderosamente la atención como pues la mayoría de los dirigentes de la Mesa de la Unidad, pues sus firmas fueron invalidadas por una razón u otra en estas planillas, ¿no? Bueno, es un reto que se plantean entonces los sectores de la oposición. Bueno, la diversidad en la que es la jerarquización se caracteriza en lo que vamos a presentar de inmediato los titulares de esta primera emisión. Bueno, iniciamos de inmediato con la portada del Universal. Como ya lo conversábamos, pues al iniciar nuestra primera emisión, el tema del revocatorio ocupa el espacio principal para el día de hoy. Pues veamos, dos visiones para el revocatorio. En el caso de pues Germán Escarrá, él dice que tiempos no dan para realizar revocatorio este año. Durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por nuestro canal, el abogado constitucionalista afirmó que aún no se ha activado el mecanismo contemplado en el artículo 72 de la Constitución porque el proceso se encuentra en fase preliminar. Por su parte, la oposición dice consulta es una decisión del pueblo venezolano. Tomás Guanipa, diputado de la Mesa de la Unidad, señaló en el programa Diálogo Con, que conduce precisamente el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes, que la validación de firmas busca complicar a los ciudadanos la oportunidad de defender su rúbrica. Vamos a revisar también el panorama internacional, pues el tema de esta autoría de la matanza en un club de Orlando por parte de ISIS ocupa un lugar privilegiado en las noticias internacionales el día de hoy. Así lo vemos en este titular. ISIS asume la autoría de matanza en club de Orlando que causó al menos 50 muertos y 53 heridos, informó la agencia de noticias AMAC vinculada a los yihadistas.
En cuanto al tema local, tenemos en nuestra capital rotura de tubería de agua, ocasiona escape de gas. El día de ayer se fracturó una tubería de aguas blancas en la avenida Urdaneta. La avería en el ducto de 8 pulgadas causó una fisura en un ducto de gas de 2 pulgadas. Hidrocapital, bomberos y PDVSA Gas atendieron esta falla. Bueno, hagamos ahora un repaso por la primera página del diario El Nacional. Ellos destacan un trabajo que surge de una investigación universitaria, el secuestro, ¿no? Se quintuplicó en los últimos 5 meses. Las muertes en cautiverio, las lesiones graves y los abusos sexuales de las víctimas también se incrementaron, según estudios de percepción del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Santa María. El delincuente ha desarrollado un grado preocupante de perversidad en estos delitos violentos, dice Fermín Mármol García, criminólogo. De 60% de casos en 2015 aumentó a 170% en 2016. No hay cifras oficiales. También se señala solo 8% se denuncia, pero en Venezuela, pero Venezuela ocupa el 8º lugar entre los 10 países del mundo con más secuestros con fines económicos. Bueno, el tema del revocatorio también en la primera página del diario El Nacional. 13 trabas ha enfrentado la MUT ante la instancia electoral para solicitar revocatorio. En la auditoría de las firmas se detectaron 4 disposiciones que no estaban en la norma. Hay un entramado, todo un entramado de manipulación para impedir que se llegue a la consulta antes del 10 de enero. Están cuestionando los factores de la oposición. Silencio administrativo, retrasos, cambio de reglas, golpes a opositores y los días para validar las firmas han caracterizado los trámites ante el CNE. Nos vamos al tema internacional con el atentado en Orlando. Allí es manejado de una forma mucho menos jerárquica, al igual que en el diario anterior, el Universal, ¿no? Siendo la noticia más importante en este caso, que ha multiplicadose por todo el mundo y en todas las páginas y también en los medios audiovisuales. Bueno, aquí lo pone el Nacional de la siguiente forma: atribuyen a ISIS atentado que dejó decenas de muertos, hasta ahora hay 50. El presidente Barack Obama calificó de acto de terrorismo y odio el tiroteo a la discoteca Pulse, frecuentada por homosexuales. También ocasionó 53 heridos el atacante. Fue muerto, fue dado de baja el atacante por las fuerzas policiales. Bueno, 2 noticias. Gabarras, grúas y barcazas, un trabajo de investigación que aparece publicado en la página 3 de este diario, son chatarra. Las fotos son realmente de alto impacto cuando revisen el Nacional Informa, ¿no? Los embarcaderos no existen y acabaron con el movimiento sindical, denuncia el dirigente petrolero Germán Cortés. Bueno, y lo que llaman la mano peruana es una fotografía que aparece en la primera página del Nacional, sorpresa para muchos. Brasil fue eliminada de la Copa América anoche. Le ganó Perú 1-0. Es un controversial gol que dicen fue tocado por la mano por un jugador del Perú. ¿Ven? Esto también en el ámbito deportivo va a generar seguramente muchísimos comentarios el día de hoy. Bueno, la portada de BEA nos trae, pues en este caso también, esta lamentable noticia, pues que enluta el panorama internacional para el día de hoy. Tiene que ver con el Estado Islámico que se atribuye a la masacre en Estados Unidos que deja 50 muertos. Vamos a mostrarla por acá. El grupo terrorista anunció que fue uno de sus militantes el que perpetró la matanza en un club gay de Orlando, estado de Florida. El hecho recibió la condena total por parte de la mayoría de los líderes del mundo. Está considerada como una de las peores tragedias en territorio norteamericano. También pues se menciona en el cintillo superior que comienza la 46 Asamblea de la OEA. República Dominicana da los últimos toques para el evento que tendrá como principal punto la situación de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vamos ahora con el Nuevo País, que nos dice en su portada también el tema del referendo revocatorio. Excluidos serán la fuerza movilizadora. Los más de 600.000 venezolanos afectados por así la califican, rebaradora de Tibisay y Lucena, son convocados por la MUD para movilizar a los que sí pasaron el corte de validación de las firmas. Tenemos también otras noticias, otros titulares. Medio País rechaza mendigar a los CLAP. Gobierno busca dinero en refinería arubeña. Y esta fotografía acompaña un sumario que habla de las protestas en Cariaco, en el estado Sucre, que al parecer dejó como consecuencia pues una persona fallecida y varias heridas por la represión de la Guardia Nacional y la policía, según se denuncia.
Últimas noticias, pues se centra en también esta noticia de la masacre y horror en Orlando. Hombre disparó en club gay, mató al menos a 50 personas, hirió a otras 53. Otras informaciones destacadas: oposición ha dejado mal el referendo, según Germán Escarrá. Y en noticias económicas, pues tenemos declaraciones de Eulogio del Pino, quien dice que PDVSA se empeña en disminuir sus costos y gastos. Vamos con el diario 2001, sí jerarquiza de manera apreciable, de manera debida, pues lo que ocurrió ayer en Orlando, en Florida. ISIS deja 50 muertos en Orlando. Un atacante armado con rifle y pistola abrió fuego a mansalva en una discoteca frecuentada por la comunidad gay. Es el peor incidente en su tipo en Estados Unidos luego del 11 de septiembre del año 2011. Perdón, corrijo, del año 2001. Del año 2001. Bueno, aquí están las fotografías, las escenas de dolor. Las autoridades calculan que el número de heridos puede pasar del centenar. Solamente se registran oficialmente 53 hasta ahora. Todo comenzó a las 2 de la madrugada de ayer. Comenzó el tiroteo de una sola tranquila en el downtown de Florida. Y está la fotografía a mano derecha de Omar Mateen, presunto responsable de la masacre. Él habría llamado al 911 para declarar su lealtad al Estado Islámico. Él nació en Nueva York, en Estados Unidos, pero de padres afganos. Avanzamos con nuestra lectura de titulares. En este caso, pues vamos a revisar qué tenemos en el ámbito económico. Esto con la portada del Mundo de Economía y Negocios. Una de las noticias más destacadas en este sector para el día de hoy, pues tiene que ver con PDVSA y su enfoque en reducción de costos. Esto de acuerdo a declaraciones con Eulogio del Pino. Los socios privados de la estatal petrolera han aportado ideas y mecanismos para hacer más eficientes las operaciones de las empresas mixtas. Bueno, el deporte. Se destaca el juego que hoy sostendrá pues Venezuela contra México en el marco de la Copa América. No es sencillo, México está imbatible al igual que Venezuela. México ha dado muestras de un buen fútbol y de una capacidad significativa, ¿no?, para avanzar sobre las áreas y además una apreciable capacidad técnica. Así que, bueno, a ver si Venezuela tiene suerte. De todas formas, ambos están clasificados. El juego va a ser en Houston. El vencedor conquistará la punta del grupo C y evitará un posible encuentro con la Argentina de Messi en cuartos de final. También se registra lo que hizo ayer Miguel Cabrera. El slugger de los Tigres de Detroit se convirtió en el sexto criollo que alcanza los 2000 desafíos en la Gran Carpa y lo celebró con un hit. El 2400 de por vida, el jugador venezolano que alcanza esa cifra más joven. Bueno, y los resultados que ya dimos de Perú, que sacó a Brasil en una decisión controversial. Tampoco es que el equipo brasileño era un equipo sólido, tenía algunas lagunas, algunos vacíos, es lo que dicen los especialistas. Y ahora Perú se las verá contra Colombia en los cuartos de final. Bueno, polémico, así esta Copa Centenario. Bueno, ahí está. Y la Copa Eurocopa están dando también, que ahí sí hay una altísima calidad también. Sí, señor. Bueno, nosotros antes de la pausa vamos a presentarles un servicio público, ya que se solicita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo para el señor Enrique Tan. Las personas que puedan colaborar pueden acudir a partir de las 7 de la mañana al Banco de Sangre del Hospital Domingo Luciani, acá en nuestra capital. Gracias a quienes tengan la amabilidad de colaborar. Bueno, entonces al retorno tenemos más, ¿no?, en esta primera emisión de Noticiero de Televen, Sí, detalles entonces. Sí, vamos a traerles, bueno, el reporte del tráfico, estado del tiempo, nuestra sección de noticias regionales y también internacionales. Ya venimos. Bueno, comenzamos. Comenzamos con nuestra revisión regional. Bueno, vamos a hacerlo con el diario La Región de Miranda, ¿no? 4 homicidios en Guaycaipuro durante el fin de semana, dice el titular de este medio de comunicación. Las cifras rojas siguen
tiñendo de rojo la capital de Miranda con el conteo fatal de 4 víctimas caídas a manos de Lampa desde el pasado viernes. Bueno, el tiempo del estado Anzoátegui nos trae noticia preocupante para el bolsillo de quienes son padres, sobre todo de más de un niño. Con esta información, pues nos dice que colegios privados aumentarán 100% el próximo año escolar. Las escuelas modifican horarios de clase para adaptarse también a los cortes de electricidad. Nos vamos al Zulia con Panorama. Ellos se dedican al tema, o jerarquizan el tema del referendo revocatorio. Arranca cuenta regresiva de las firmas, inicia exclusión que dura hasta el viernes. La MUD pide reparar firmas de los excluidos. Y hoy el partido del gobierno va al TCJ para denunciar fraude en la realización de la recolección de las firmas. La verdad de Monagas nos trae temas que tienen que ver con los servicios básicos. En este caso, pues nos cuentan que persisten problemas con servicio de agua. 8 sectores de Maturín denuncian no contar con el preciado líquido, hecho que afecta la calidad de vida de los vecinos. Tenemos el informador de Barquisimeto. Escasez de alimentos se acentúa en las cooperativas. También hablan de la movilización que en todo el país realizará la mesa de la unidad a propósito de activar todo el referendo revocatorio. Revisamos igualmente la portada de Los Andes en su versión del Estado Trujillo. Ellos dedican el tema principal al revocatorio. El titular nos dice: guiso contra el revocatorio, denuncia presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud. Él considera que están cocinando varias sentencias dirigidas a frenar la realización del referendo revocatorio presidencial. Notitarde del Estado Carabobo. En este caso ellos destacan Corpoelec sigue la dieta eléctrica, mismo cronograma, la SUNDE investiga el ciclo especulativo de la carne y también ellos destacan como su titular principal lo ocurrido en Orlando con la muerte de 50 personas, con el ataque presuntamente terrorista. Bueno, también sobre este ataque terrorista pues se pronuncia el Clarín, la portada de Clarín, que circula en el estado Aragua, masacre en Orlando. Las autoridades todavía pues no han revelado mayores detalles sobre esta identidad del tirador que causó la masacre de Orlando, pero según una cadena televisiva se trata de Omar Matin, un hombre nacido en Nueva York de padres afganos y del que el FBI tiene sospechas de que suscribía una ideología islámica radical. Bueno, y ahora vamos a presentar imágenes de hechos informativos, noticiosos que se registraron la pasada semana y que presentamos como de costumbre todos los lunes. La validación se hará en las oficinas regionales electorales del lunes 20 al viernes 24 de junio en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. No comparto la idea que han presentado algunos dirigentes políticos de que el dilema es diálogo o proceso revocatorio. Yo diría que es diálogo y proceso revocatorio. Debo expresar mi felicitación a los más de 22 millones de peruanos y peruanas que acudieron a sufragar. Bueno, tenemos El Comercio de Perú como primer periódico a revisar en este panorama internacional. Pues la noticia sin duda de Orlando le da la vuelta al mundo: masacre en Estados Unidos, homofobia y terror. Ataque contra una discoteca gay de Orlando, Florida, deja 50 muertos y 53 heridos.
Igualmente, como todos los medios de comunicación del mundo, destacaron como su principal noticia lo ocurrido en Orlando, en Florida. Aquí el Mercurio destaca lo siguiente: Estado Islámico se atribuye la mayor masacre en Estados Unidos desde el 11 de septiembre. Bueno, en el caso del diario La Vanguardia de España, ellos repiten en su portada lo que es esta gráfica que acabamos de ver en El Comercio de Perú, también en torno a esta masacre de Orlando. Un seguidor del Estado Islámico causa una masacre en Estados Unidos. El atacante mata a tiros a 50 personas en un club gay de Orlando, el peor atentado desde el 11 de septiembre. Bueno, nos vamos a Bogotá también. Pues el tiempo de Bogotá destaca el ataque con 50 muertos en Orlando, el peor en Estados Unidos desde el 11 de septiembre. De acuerdo a una agencia cercana al Estado Islámico, el autor de la matanza era uno de sus combatientes. Aquí todavía surgen algunas dudas en ese sentido. Fue un acto de terror y odio, dijo el presidente Obama. Y ahora vamos a presentar algunas notas internacionales, en este caso despachos de agencias de noticias que destacan diversos temas. Comenzamos con este, obviamente, es el más importante. Ahora, además de haberlo hecho vía internet, la radio oficial del grupo yihadista Estado Islámico reivindicó hoy lunes la matanza de Orlando, Florida, cometida por lo que calificó soldado del califato, que dejó 50 muertos en una discoteca homosexual. Por otra parte, el Papa Francisco denunció hoy lunes en la sede del programa de alimentos PAN en Roma la contradicción entre la libre circulación jactanciosa de las armas y los numerosos obstáculos que frenan el acceso a las ayudas humanitarias en el caso de la comida. Pasamos a revisar nuestras condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona cada mañana el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Bueno, les contamos que se mantiene una onda tropical provocando la evolución de bandas nubosas sobre gran parte del territorio nacional. Esto va a generar precipitaciones dispersas de ligera a moderada intensidad. Algunas serán fuertes con actividad tormentosa y ráfagas de vientos en áreas de precipitación, así que tomen sus previsiones para el día de hoy. Revisamos también cuál va a ser el panorama para el oriente del país. Comenzamos con Maturín, cielos nublados, una temperatura entre 22 y 33 grados centígrados. También en el caso de Puerto Ayacucho va a persistir nubosidad, incluso pudieran presentarse tormentas eléctricas. Entre 23 y 34 grados se va a mantener la temperatura. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen en sus pantallas, www.inamet.gov.de. Nos vamos ahora con Carlos Fernández, nos tiene los detalles del tránsito, arrancando esta semana del mes de junio. Adelante, Carlos. Bueno, en términos generales, lo que nos dice pues la apertura de la mañana es que la movilización en diversas autopistas y avenidas, por lo menos del área metropolitana, se encuentra fluida, no hay mayores contratiempos, no hay mayores dificultades, así que en este caso, pues ya saben que pueden salir tranquilos de su casa. Atención con esto que es importante. Se ha convocado para el día de hoy un paro de transporte colectivo en términos generales en todo el país. Anoche leíamos un comunicado, hay algunas ciudades donde va a haber caravanas, otras ciudades donde va a haber paro. Al parecer en la capital de la República serán caravanas, pero en estados como Carabobo, Zulia, Trujillo, Mérida y otros lugares. Sí, se concreta el paro. Sí. Al parecer será un paro de transporte para que tomen sus previsiones. Van a tener, en este caso, pues contratiempos en la movilización. Tendrá, en el caso de Caracas, que moverse mucho con
con el metro, pero el transporte colectivo como tal en algunos sitios pues va a tener contratiempos. Sí, así es. Nuestros seguidores pues a través de las redes sociales ya nos han reportado inconvenientes pues en algunas zonas del país debido a esta situación que se presenta particularmente el día de hoy con el transporte público. Bueno, nos vamos a una pausa. Quiero recordarles que en el segmento de entrevistas estaremos conversando con Carlos Larrazábal, el primer vicepresidente de Fede Cámaras. El retorno, el desarrollo de las informaciones que como preámbulo presentamos en este rápido repaso en la primera emisión del Noticiero de Caracas. Muy buenos días tengan todos. Nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? Feliz comienzo de semana. Buenos días mi querida Gaudí Peroso, buenos días amigos. Bueno amigos, comenzamos de inmediato con una noticia que ha conmocionado al mundo entero. Es que el Estado Islámico se atribuyó la autoría de la matanza de Orlando, que dejó un saldo de 50 fallecidos y 53 heridos en lo que hasta ahora es uno de los tiroteos más mortales en la historia de Estados Unidos y el ataque terrorista más sangriento desde el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, Gaudí. El hecho ocurrió en un club gay nocturno en Orlando, Estados Unidos, en la madrugada de este domingo. El presidente de esa nación, Barack Obama, lo calificó como un acto de terror y odio. Pasadas las 2 de la madrugada de este domingo, el terror se desató en la discoteca de ambiente llamada Pulse, cuando un joven de 29 años, identificado como Omar Matin, disparó en contra de 300 personas, mientras estos disfrutaban de una fiesta latina que fue anunciada desde el día anterior en la página de Facebook del local. El atacante, antes de perpetrar su ataque, llamó al 911 y juró lealtad al autodenominado Estado Islámico. En su poder, Matin tenía un rifle de asalto modelo M4, una pistola y un presunto artefacto explosivo. Dentro de la discoteca mantuvo como rehenes a unas 30 personas. Tras enfrentarse con las fuerzas policiales, cayó abatido. El presidente Barack Obama repudió el hecho. Con pesar, el mandatario dejó a la reflexión de la opinión pública lo fácil que es hacerse de cualquier arma de fuego para perpetrar un tiroteo. Hay que decidir el tipo de nación que queremos ser, sentenció Obama. Este día es un día de luto para los Estados Unidos, tras la horrenda masacre de decenas de personas inocentes. Oramos por las familias que apenas están buscando respuesta a lo ocurrido. Estamos también con el pueblo de Orlando, que ha sufrido este terrible ataque. Este es un acto terrorista, un acto de odio, y como estadounidenses somos un pueblo que repudia lo ocurrido. Los sobrevivientes aseguraron que mientras huían del lugar para intentar salvar su vida, veían entre la confusión cómo las personas caían, producto de los impactos de bala. Algunos salieron por la puerta de emergencia, otros se lanzaban a la pista de baile o al bar para protegerse. Destacaron que escucharon más de 100 detonaciones. De la nada escuchamos disparos, todo el mundo se quedó quieto por un momento. La masacre es la más grande de este tipo en Estados Unidos desde hace 30 años y es el tiroteo múltiple 173 que se registra en el país en lo que va de año. El atacante, que respondía al Estado Islámico, según informó el FBI, nació en Nueva York, sus padres son de origen afgano y poseía permiso para el porte de armas, información de la cual las autoridades no quisieron ofrecer detalles. De esta forma se revive una vez más el debate de las facilidades en la adquisición de armas en la nación estadounidense. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó que el referendo revocatorio será en marzo de 2017, únicamente si la oposición reúne todos los requisitos. Si cumplen sus requisitos, el referéndum revocatorio será el próximo año y punto. Si no cumplen los requisitos, no habrá referéndum revocatorio y punto. Y debemos respetar lo que diga el Poder Electoral. Salga sapo, salga rana. Si el Poder Electoral
electoral dice, en el transcurso de este año han reunido los requisitos y nosotros hemos hecho nuestras actuaciones judiciales y el Poder Judicial y el Poder Electoral dicen sí, el referéndum revocatorio será en el mes de marzo del próximo año, iremos al referéndum revocatorio y lo ganaremos con el pueblo en la calle. El jefe de Estado manifestó que los movimientos sociales demandarán hoy lunes a la Mesa de la Unidad por la presentación de 600.000 firmas calificadas como fraudulentas. Es muy grave que estos políticos de la derecha le hayan presentado al Poder Electoral un paquete podrido con 600.000 firmas chimbas otra vez. Esto acarrea responsabilidades jurídicas, penales, administrativas. Y me ha informado el doctor Jorge Rodríguez que los movimientos nacionales en todas las regiones van a proceder a demandar judicialmente a los proponentes del referéndum por falsificar su firma. Durante la entrega de nuevas viviendas, el presidente Maduro informó que desde ahora les serán entregados los títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión. La medida la empezarán a gozar las nuevas familias a las que se les otorguen sus hogares. Y contrario a lo dicho por el presidente Nicolás Maduro en cuanto a la realización del referendo revocatorio en marzo del próximo año, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, aseguró que no existen razones ni la oposición permitirá tal decisión. Insiste en que la elección será entre octubre y noviembre de este año. Una cosa lo que quiera Maduro y otra cosa lo que quiera el pueblo venezolano. No hay ninguna razón técnica ni legal para que el revocatorio no se haga este año. El revocatorio se va a hacer este año. Y como dijo este señor, él dijo que no se iba a hacer y punto. Yo le digo, sí se va a hacer y punto. Porque quien decide es el pueblo venezolano. No decide ninguna persona individualmente por mucho poder que tenga. Durante el acto realizado este domingo, denominado por la oposición Los Excluidos Activados por el Cambio, Capriles Radonsky se refirió a las situaciones irregulares ocurridas durante esta semana y el día sábado en establecimientos de venta de alimentos. Reiteró que no desean un estallido social ni un golpe de Estado. Ahora quieren al pueblo ponerlo a pelear allí en su comunidad, para que le echen la culpa al CLAP. Y no le echen la culpa al que tiene al país sin comida, que es Nicolás Maduro Moro, que va a ser revocado este año y punto. Asimismo informó que durante el lunes, martes y miércoles de esta semana habrá puntos desplegados en el país para informar sobre la validación y la ubicación de las juntas regionales del Consejo Nacional Electoral, además de una movilización a nivel nacional el próximo jueves. Los detalles de esta actividad serán ofrecidos próximamente. Carolina Bigot, Televen. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Tomás Guanipa, aseguró que el referendo revocatorio podría realizarse este año. Cuestionó que el CNE siga intentando entorpecer el proceso referendario. Es de verdad una vergüenza lo que está ocurriendo con el Consejo Nacional Electoral, pero hagan lo que hagan, tengan el miedo que tengan a que la gente se pueda expresar. El referendo revocatorio no es decisión del Consejo Nacional Electoral, es una decisión del pueblo. Vamos a validar nuestra firma con todos los obstáculos que nos hemos puesto. Vamos a llegar no al 1%, sino mucho más. Y van a tener que hacer el referéndum revocatorio. Porque además, Carlos, te quiero decir algo, es la única salida pacífica que hay a la olla de presión que se ha convertido el país. Guanipa responsabilizó a funcionarios del gobierno nacional de los hechos de violencia en contra de parlamentarios en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral. Entonces, dijo, yo condeno la violencia. Pero la condena y la promueve, la condena y dice que los culpables de lo que ocurrieron ayer. Es decir, Julio Borges se infligió él mismo los golpes de multifracturas que tiene en el tabique y del pómulo que le costaron 2 horas de operación posterior. Igual que ocurrió con otros 10 diputados, entre ellos María Beatriz Martínez, que fue atracada por estos señores, le robaron sus teléfonos, diputada de la República, golpeada. Guanipa destacó que continúan trabajando en la ley de telecomunicaciones y la ley de transmisiones mediante la consulta pública, donde buscarán regular las cadenas presidenciales, además de reformar la estructura de Conatel. Bueno, y hoy comienza la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La reunión será hasta este miércoles en Santo Domingo con la participación de los 20 Estados miembros. El Congreso de máximo nivel abrirá con la crisis venezolana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra a borde del abismo económico. Ambos temas están fuera de la agenda oficial.
Asimismo, se espera la posición que asumirá la Asamblea Regional sobre la crisis institucional en Brasil. A la reunión asistirá el secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien también espera poner sobre la mesa la situación venezolana. Y el abogado constitucionalista Herman Escarra manifestó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, carece del conocimiento de las leyes internacionales. A su juicio, la postura de Almagro tiene que ser neutral ante la situación de Venezuela. Más del 90% de los estados que conforman el Consejo Permanente de la OEA lo que hicieron fue desechar el planteamiento del señor Almagro, de la oposición, en su idea de intervenir de cualquier forma con elementos extranjeros injerencistas a la soberanía nacional. Y por el contrario, muchos embajadores, y en el propio escrito, ahora me remito al embajador de México, al embajador de Chile, señalaron con mucha claridad en el debate que no se podía permitir injerencias en asuntos que teníamos que resolver nosotros los venezolanos. Escarra indicó que Almagro debe renunciar al organismo, esto por considerar que su opinión se encuentra totalmente parcializada. Y nos vamos a la pausa. Al regresar, conozca el pueblo más árido del planeta. Así es, ya venimos en solo minutos, no se vayan. Iniciamos el recorrido por el mundo en Colombia. Allí 8 personas murieron y 38 resultaron heridas durante un accidente de tránsito. El siniestro se registró cuando un autobús se precipitó por un abismo de unos 80 metros de profundidad en la vía que conduce de Huila a Florencia. Autoridades aseguran que las fuertes precipitaciones pudieron haber ocasionado que el chofer perdiera el control de la unidad. Amigos, les comentamos que 3 altos funcionarios del gobierno del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina fueron detenidos por el caso de corrupción de la Cooperacha. Se trata de los exministros de Defensa Manuel López y Ulises Azueto y el exministro de la Gobernación Mauricio López Bonilla, quienes están vinculados en la compra de un helicóptero como regalo al exmandatario con fondos provenientes de las arcas del Estado. Y escuche esto, el Papa Francisco rechazó la donación de 16 millones por parte del gobierno de Mauricio Macri destinadas a una institución benéfica. Aseguró que ese dinero debería ser invertido en el pueblo que tanto lo necesita. Sin agua potable, reducida y con electricidad solo 8 horas al día, así viven los 150 habitantes de Quilagua, el pueblo más seco del planeta. Se encuentra situado a 1.600 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Sus habitantes no conocen el frío, viven constantemente a 35 grados de temperatura. Quilagua destaca por la presencia de un puñado de árboles que resisten al intenso calor y ayudan a caracterizar a este pueblo como un oasis en medio del desierto. De película, ¿no? Bueno, pero en Estados Unidos son así, te voy a decir. Eso te iba a decir, que acá tenemos nuestro rincón árido, que Sí, es pues en mi querido estado Zulia. Así es. En Maracaibo se han registrado temperaturas bien pues inclementes, Y hasta de sobre 40 todo grados así, centígrados. Y sobre todo el tema del agua, que escasea en muchas poblaciones del estado Zulia. Es así. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta, asesinan a 2 hombres en hechos aislados este domingo acá en Caracas. El regreso a los detalles de estas y otras informaciones en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. 2 hombres fueron asesinados en distintas zonas de Caracas la mañana de este domingo. Los cadáveres aún no han sido identificados. El primero de los casos fue registrado en el surtidor de agua de la Cota Mila a la altura de Cebucán. Ahí fue encontrado el cadáver de un hombre joven que vestía franela blanca y short azul. El cuerpo estaba maniatado y sin la billetera. Había recibido un impacto de bala en el abdomen. Mientras, al suroeste de Caracas fue hallado por un grupo de deportistas el cuerpo de un hombre en los circuitos de trote de la organización Montalbán 2. De acuerdo con los testimonios de los vecinos de la zona, la víctima se encontraba en compañía de otros corredores, quienes fueron emboscados por un grupo de delincuentes para robarlos. El hombre fue asesinado aparentemente por no seguir las instrucciones de sus captores. Según cifras extraoficiales, al menos 18 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Entre ellos, el de una mujer identificada como María Josefina Rodríguez, quien fue encontrada con varios impactos de bala en la Cota 905, y un joven de 22 años, quien se desempeñaba como carretillero en el mercado de Coche y se resistió al robo. Carlos Eduardo Martínez, Televen.
Fueron privados de libertad los responsables de la muerte del padre del diputado Robert Alcalá. El suceso ocurrió en el estado Sucre. A 2 mujeres y a un joven se les imputó por homicidio con causal y robo agravado, así como por robo agravado de vehículo automotor y privación ilegítima de libertad. Adicionalmente, se le precalificó uso de adolescente para delinquir, tenencia ilícita de arma de guerra y asociación para delinquir. Se les fijó como lugar de reclusión la comandancia de la Policía Estatal. Y fue privado de libertad el coordinador regional de inspecciones del Instituto Nacional de Previsión, Salud y Seguridad Laboral, INSACEL, Nelson Mora, por presuntamente solicitar dinero a un comerciante. El funcionario exigió 150.000 bolívares a un comerciante a cambio de poner en regla los documentos exigidos por el citado organismo para la operatividad de su establecimiento de comida, motivo por el cual fue imputado por los delitos de concusión. Se le dictó como lugar de reclusión la sede de la Policía Municipal de Maturín. Y fueron detenidos los exfiscales Edgar Angulo y Richard Daal por estar vinculados presuntamente en la solicitud de $800.000 a un privado de libertad a cambio de no continuar difiriendo el juicio que se le sigue. Los abogados fueron acusados por los delitos de extorsión y asociación para delinquir. Permanecerán recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleita. Y será imputada la directora del cuadrante y patrullaje inteligente de la policía del municipio Chacao, comisaria agregada Marisol del Valle Coronado, por presuntamente solicitar dinero a varias personas a fin de adjudicarles vehículos de Venezuela Productiva. La irregularidad data del año 2015 y fue denunciada por las víctimas el pasado miércoles 8 de junio ante funcionarios de la Policía Nacional contra la Corrupción. La funcionaria a mediados del año 2015 les pidió la cantidad de 200.000 bolívares en efectivo a cambio de adjudicarles vehículos de la citada empresa ensambladora de carros. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido lo prometido. A otro tema, pacientes con enfermedades de próstata no cuentan con los medicamentos debido a la escasez, así lo señaló el médico urólogo Ricardo Semat. Tenemos mucha preocupación, no tenemos medicina para la próstata. En Venezuela, no, pero es que es impresionante. Los pacientes están llegando en retención, o sea, trancados de la orina, y en este momento no tenemos pastillas, no tenemos Tamsulón, no tenemos Cardura, no tenemos nada. Estamos muy preocupados porque estamos operando a los pacientes que antes no los operábamos porque tenían su pastilla, ahora se trancan y no hay otro remedio sino operarlos, ¿no? Semat apuntó que los pacientes acuden a farmacias fuera del país para adquirir los medicamentos que requieren, acción que aumenta considerablemente el costo del tratamiento. Los comités locales de abastecimiento y producción CLAP no tienen carácter partidista. Así lo sentenció el jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para estas organizaciones, Freddy Bernal. Aseguró que los CLAP no tienen fines partidistas y que, por el contrario, buscan garantizar el acceso a los productos alimenticios con la distribución directa en las comunidades sin exclusión alguna. Bernal lamentó la campaña impulsada por sectores de la oposición en función de atacar este sistema de distribución. Y frentes campesinos del estado Anzoátegui denunciaron el desvío de más de $350 millones que estaban destinados a proyectos agroproductivos. Aproximado de 350 millones de dólares en 52 empresas agroproductivas que no están produciendo en el estado Anzoátegui. Mira, en verdad, si nosotros no tenemos producción agrícola en el estado y en ningún estado del país, en verdad la economía agroalimentaria y alimentaria en el país no va a surgir, no va a ponerse al día con todos los venezolanos. Por otra parte, denunciaron que el problema en Venezuela no es la distribución de los alimentos, sino la falta de producción, que se ha agravado durante los últimos 2 años. A invertir y a producir para que podamos tener nuevamente en las bodegas, en los abastos y en los supermercados todos los productos que requerimos los venezolanos para poder subsistir. Los frentes campesinos y sectores independientes piden al gobierno venezolano tomar en cuenta la posición de quienes se dedican a estos ramos para poder lograr reactivar el aparato productivo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. 100 artistas plásticos donaron sus obras para recolectar fondos para el Instituto de Previsión Social del Periodista. Tenemos obras para la subasta de los grandes maestros venezolanos, Carlos Cruz Diez, Jesús Soto,
Osvaldo Vigas y también de los maestros Juvenal Ravelo y Ángel Hurtado. Y de allí en adelante te puedes imaginar una cantidad de artistas jóvenes que nos acompañan hoy también aquí, artistas internacionales. 100 artistas plásticos por los periodistas fue el nombre de la exposición que se llevó a cabo en la Galería de Arte de la Asociación Cultural Humboldt, en un intento por recabar fondos que permitan mejorar las condiciones de trabajo del Colegio Nacional de Periodistas y los servicios que se prestan al gremio. Queremos ofrecer seguros de vida, seguros de hospitalización, cirugía y maternidad. Queremos ofrecer seguros para vehículos, queremos buscar la manera de crear de alguna forma un fondo de reserva que permita auxiliar a aquellos colegas periodistas que están en situación crítica. Las obras que fueron subastadas este domingo se mantendrán exhibidas hasta este lunes en la Galería de Arte de la Asociación Cultural Humboldt. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Momento de revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, vamos de inmediato con Carlos para conocer justamente un adelanto. Hola Carlos, buenos días, cuéntanos. Bueno, seguimos con el tema económico, ¿no? La verdad que de la mano van una grave crisis política institucional junto con una gravísima en ocasiones crisis económica y no se ven claras las salidas. Hay lentitud, parsimonia, todo es un entramado muy complicado al parecer, según señalan los especialistas, para definir las cosas en materia cambiaria, cuál es el plan estratégico para enfrentar la inflación, el problema del abastecimiento continúa agudizándose, la controversia que se abre con estos comités locales de abastecimiento y producción. Bueno, vamos a tratar si el tiempo nos alcanza para abordar una serie de temas de la agenda y para ello lo haremos con Carlos Larrazábal, primer vicepresidente de Fedecámaras. Hacemos una pausa y al retorno estaremos conversando con él. Bien, vamos a conversar entonces con Carlos Larrazábal. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y compartir una serie de inquietudes sobre el tema económico, ¿no? Decía en la apertura que, y uno insiste en ello, van de la mano la crisis política con la crisis económica y no se ven soluciones. No hay definiciones sobre la normativa para que funcione el llamado dólar DICOM, no hay precisiones sobre lo que va a ser el sistema cambiario en general, no hay una clara estrategia para enfrentar el problema inflacionario, no hay claridad para poder abordar el tema de la inflación, sino con acciones muy coyunturales, muy precisas. ¿Hacia dónde piensas tú que va a arribar todo esto? Bueno, efectivamente los venezolanos todos estamos viviendo las consecuencias de un modelo económico que se ha establecido en el país, un modelo económico que el sector privado ha venido advirtiendo durante años que iba a tener estas consecuencias. Lo que estamos viendo acá no es nada diferente de lo que se ha visto en otras partes del mundo donde esta realidad se ha tratado de imponer, donde se persigue al sector privado, donde se limita la libre iniciativa, donde no se permite que se haga una actividad económica y donde cada ciudadano realice y potencie lo mejor de sus capacidades, al final termina pasando lo que estamos viviendo ahorita, escasez, inflación, penurias para todos los venezolanos. Lo lamentable es que el gobierno nacional, ante esa dramática realidad, no toma correctivos, sigue enfrentando y sigue tomando decisiones en la misma línea donde se ha venido equivocando y se requieren cambios profundos en el modelo económico, cambios que incentiven la producción, cambios que incentiven la capacidad económica, cambios que incentiven e incrementen la inversión nacional extranjera y que no la persigan. Y aquí lamentablemente lo que priva es una agenda política, lo que priva son decisiones de orden político, de ataque, de persecución, de control, donde cada vez más tenemos menos producto, cada vez más tenemos menos abastecimiento y cada vez más los venezolanos estamos viviendo las consecuencias de ese modelo que nos ha afectado. Ahora, los voceros del gobierno siempre anuncian que van a tomar decisiones, siempre por ahí aparece algún plan que ha sugerido algún asesor externo o interno, pero no terminan de conocerse las decisiones. Esto que te mencionaba del DICOM, se va devaluando una moneda por decisión y autonomía misma del propio gobierno junto al Banco Central de Venezuela, pero no son las fuerzas del mercado, ¿verdad? La libre oferta y demanda que determinen cuál puede ser el parámetro entre el dólar y el bolívar. Entonces siguen dando el dólar paralelo, que por cierto la semana pasada se disparó, que es el dólar al que tienen acceso a los mortales, como dicen
como dicen por allí, y el DICON se devalúa y quizá le asignan divisas a grupos que de manera discrecional determina el Estado venezolano. Sí, primero que la devaluación del DICON es la devaluación más grande de la historia venezolana. Eso es brutal, ¿no? Hemos pasado de 6.30 en productos, ya estamos, no sé a cuánto estará, 580, 570. Rumbo a los 600, que dicen que es una de las metas. En momentos estaremos en los 600, que es un impacto muy importante, que va hacia, si va enmarcado en una política económica seria, concreta, que se conozca, que le dé confianza, que le dé certidumbre a los actores económicos, podría ser que va en la dirección correcta, pero no se conoce. Todavía a estas alturas no se ha publicado ni siquiera el convenio cambiario de cómo acceder. Entonces uno no sabe, cualquier cristiano, como tú dices, cualquier ciudadano normal no sabe cómo acceder, cómo solicitar, cómo ir al banco, y eso se devalúa todos los días simplemente por información que publica el Banco Central, con el impacto que eso tiene en los costos, pero por otro lado, los precios que deberían ir reflejando esa importante devaluación son modificados a una lentitud muy importante, lo que afecta aún más la producción nacional. Ahora, el abastecimiento. Cuando se hace un repaso sobre la situación en que se encuentra la planta o el aparato productivo nacional, es muy grave, ¿no? Y lo que se refleja hacia el abastecimiento de un futuro de corto plazo, de acuerdo a lo que manejan algunos gremios, es aún más grave. Es decir, que se pueden agudizar los conflictos que ya en el plano social existen, a la par de los conflictos que existen en el seno de lo que es el escenario económico venezolano. Sí, todos los sectores económicos afiliados a Fedecámara hemos venido advirtiendo desde hace muchísimos años esta situación. Ya llegamos al punto extremo donde hay múltiples plantas paradas, ya ni siquiera es noticia, no es únicamente que empresas de Polar estén paradas, hay de múltiples sectores que hasta son los sindicatos los que los van notificando, y los consumidores nos damos cuenta porque los productos desaparecen en el anaquel. Desde el momento que el gobierno empieza a tomar decisiones para reactivar cualquiera de estas plantas, eso te puede llevar fácilmente 45 días, 2 meses, 3 meses, dependiendo del flujo logístico que implique traer esas materias primas. Por eso, lamentablemente, los meses que nos vienen por delante van a ser meses mucho más complicados de los que tenemos ahorita, pero pareciera que el gobierno nacional no termina de entender esa realidad y no termina de empezar a tomar decisiones que nos lleven al camino correcto. Es que ni siquiera con el tema de las importaciones parece ser que se ha acertado, porque se hacen importaciones muy puntuales, muy específicas, simplemente para, digamos, corregir una situación. Pero ¿cuánto tiempo dura corregir esa situación? Un mes en harina de trigo, traemos soya, traemos eventualmente incluso hasta harina precocida, pero en este momento la situación se hace cada día más difícil y la producción nacional no es capaz de cubrir la demanda. No, y el gobierno nacional es el que sigue siendo el principal importador, donde pues importa y le asigna cupos a las empresas en unas cantidades muy limitadas para sus capacidades de producción, y al final después, cuando tú con esa cantidad limitada de materia prima que el mismo gobierno te asigna, la tratas de distribuir, la tienes que mandar únicamente a donde te asignan guías de movilización. O sea, el gobierno tiene un control absoluto de lo que es el flujo de materias primas para las pocas empresas que están operando a capacidades reducidas, y después cómo eso se distribuye. Todas las soluciones están en manos del gobierno nacional, y lamentablemente, aunque se tienen las discusiones, se plantean, se discuten, se hacen propuestas, no se toman decisiones porque pareciera que están entrampados en la ideología, están entrampados en no corregir los graves errores que se cometieron en política económica durante el periodo del presidente Chávez, y esos graves errores son los que se tienen que corregir. Ahora, la guerra económica, ese concepto que continúan manejando los voceros del gobierno, ya evidentemente la gente no cree en eso. Las encuestas son claras, definidas y precisas. La gente no cree en la guerra económica, la gente piensa que es necesario un cambio, y eso implica un cambio de modelo. Pero no hay indicios que el gobierno vaya a cambiar apoyándose en su patrón ideológico y en lo que piensa que debe ser la economía. No, la guerra económica la ha originado el propio gobierno nacional con la política económica que ha establecido, que ha destruido la libre iniciativa privada, que ha profundizado el deterioro de la vida de los venezolanos, y eso requiere las modificaciones del modelo que no se atreven a tomar, que no se atreven a corregir. Por eso ellos tienen una aproximación, pero la decisión final no te indica que van a cambiar el modelo. Por lo tanto, muchos plantean entonces que la única forma es un cambio de gobierno.
Bueno, las decisiones políticas están en manos de los ciudadanos y la Constitución ahí lo establece. Yo creo que en la democracia se debe volver a la raíz, cuando hay problemas de esta magnitud, se debe volver a la raíz de la democracia, que es el voto popular, y la Constitución tiene los mecanismos para que eso se active. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, seguimos transitando sobre piedras, por lo que algunos piensan. Así es. Carlos, muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso estaremos con el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Muy buenos días, Venezuela, feliz inicio de semana y sean bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactualpisotv y por supuesto mis cuentas personales, @BarbieGarridoM. Comenzamos las informaciones con una lamentable noticia y es que la cantante de 22 años, Christina Grimmie, ex concursante del conocido programa de talentos The Voice, falleció el viernes tras recibir varios disparos luego de ofrecer un concierto en Orlando. El atacante fue identificado por la policía de Orlando como Kane James Loibel, de 27 años, quien también falleció al forcejear con el hermano de la víctima, que intentó detenerlo para que no siguiera disparando. Las autoridades están ahora investigando tanto su teléfono celular como su computadora para poder conocer los motivos del ataque. Grimmie fue trasladada al hospital, pero finalmente falleció debido a la condición crítica en la que se encontraba. Tras conocerse la muerte de la joven, numerosos artistas, entre ellos Selena Gómez, Demi Lovato, Adam Levine y Blake Shelton, mostraron su tristeza por las redes sociales. Seguimos con otra lamentable noticia porque este sábado falleció el compositor español José Luis Armenteros, de los 72 años. Armenteros fue conocido en nuestro país por ser el creador del tema Venezuela, sin duda una canción que nos representa a todos. Esta canción fue interpretada por Balbino, aunque fue escrita para José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma. Asimismo, fue autor de otros grandes temas como Libertad sin ira, Cuéntame, Como una ola y América, América. El músico fue fundador a comienzos de los 60 años del grupo pop Los Relámpagos, aunque obtuvo mayor reconocimiento cuando empezó a componer y producir para otros artistas. Cambiamos de tema para contarles que la película de terror El Conjuro 2 fue la más taquillera de Estados Unidos y Canadá el fin de semana, debutando con un estimado de $40.4 millones. Esta cifra significa un sólido resultado que rompe una mala racha reciente para secuelas que se han estrenado a lo que va de año. Por su parte, la adaptación del videojuego Warcraft quedó en segundo lugar con 24.4 millones. La cinta ha sido lucrativa en los mercados extranjeros, especialmente en China, donde recaudó más de $90 millones. La secuela Nada es lo que parece 2 debutó con $23 millones. En tercer lugar, y por último, Las Tortugas Ninjas Bajo las Sombras bajó al cuarto lugar con 14.8 millones. La reconocida actriz Angelina Jolie podría protagonizar un remake de la cinta Asesinado en el Orient Express. El cineasta estadounidense Sidney Lumet, la ganadora del Oscar, está en conversaciones para ser parte de esta nueva adaptación de la novela de Agatha Christie. Se dice que la estrella de Hollywood ya se ha reunido con los productores del film, así que solo debemos esperar a que confirmen la noticia. Asesinato en el Orient Express llegó a la pantalla grande en 1974 y estuvo nominada a 6 premios de la Academia. Además, recaudó $35 millones en Estados Unidos, cifra que para la época era un gran logro. Lo que se sabe hasta el momento es que será realizada por el británico Kenneth Branagh. Y para finalizar, uno de los cantantes más famosos del momento, J Balvin, anunció que el próximo 24 de junio lanzará su nueva producción discográfica que llevará por título Energía. A través de un comunicado universal, anunció que este disco contará con 2 temas que se han convertido en número 1, como lo son Ginza y Bobo, y que además contará con las colaboraciones de artistas como Pharrell, Daddy Yankee, Fuego, Yandel y Juanes.
Este último contará con una participación especial. El CD fue coescrito por Balvin, Pooh Bear y Bull Nene, entre otros producidos por Sky y mezclado por Mosty. Solo debemos esperar unos días para que salga a la luz este esperado material que sin duda será todo un éxito. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El paso es contigo, Carlos. Bien, gracias. La invitación para que continúen en nuestra sintonía y, por supuesto, pendientes del resto de las emisiones del noticiero de Televen. Ya tenemos que concluir, será hasta mañana. Es así. Por allí se habla de un paro de transporte, ¿no? Es lo que se ha hablado y un comunicado de la Federación lo ha anunciado. Bueno, tome sus previsiones. Sí, señor. Hasta mañana. Hasta mañana, Venezuela.